Ahí se continúan peinando en la cámara, muy bien. Bueno, creo que ya estamos, pero no nos dio la señal ahora. Tengan buenos días, jóvenes. Hoy es 31 de mayo. Venimos de un fin de semana un poco interesante, como ustedes mencionaban, con actividad deportiva tanto el sábado como el domingo. También les señalaba que es necesaria esa actividad deportiva y sobre todo no solo que se dediquen a comer detrás de un televisor, sino que practiquen deportes ustedes. También hemos tenido las actividades que nos han mencionado de playa, ¿verdad? Una actividad nueva que se está desarrollando en el país y que vale mucho la pena hacer investigaciones sobre esa nueva forma en que El Salvador está tratando de proyectarse al mundo. Y bueno, vamos a iniciar con esos pensamientos y esas reflexiones en materia de investigación y en las diferentes áreas donde el desarrollo económico nos conduzca. Les recuerdo que es importante que se puedan empezar a anotar en esa asistencia y también recordarles, aunque ya se los he mencionado, que revisen la plataforma de las calificaciones, revisen el sistema, mejor dicho, para que encuentren ahí su resultado y en caso que no esté, entonces me lo hacen saber en los primeros minutos en que ustedes lo conozcan durante esta mañana. Así es que si aún no han revisado el sistema de notas en línea, me interesa que lo hagan y que me indiquen en caso que no les aparezca su calificación. Con relación a los trabajos, quiero felicitar a aquellos que han sido muy dedicados y entregaron resultados muy favorables. Algunos casos que nosotros dijimos que tenían que ser mejorados, se hicieron algunos ajustes, se mejoraron bastante los trabajos, pero sobre todo lo que me he fijado es ese nivel de interés que ustedes han tenido para el desarrollo de las tareas, que ustedes lo hayan hecho de una manera no coercitiva, sino más bien reflexiva y acompañada de esa intencionalidad que es llamado aprendizaje. Así es que muy cómoda con esos resultados. Espero que les hayan sido favorables a ustedes después de toda esa jornada en que de alguna manera pues se reunieron de manera virtual, de forma quizás la digitalización nos ha ayudado mucho para que nos podamos reunir a cualquier hora del día y así lograr culminar la meta. Quizás por ahí solo algún resultado tal vez no tan favorable, pero creo que eso es como muy mínimo para para todos los trabajos y la cantidad de estudiantes, entonces eso no es. Y por supuesto que ahí se ve reflejado cuando uno no hace las cosas con el apego a la guía de trabajo. Acuérdense que se califica con la guía de trabajo. Ahora, ya finalizando esta semana, el día martes terminamos ya la jornada completa de clases. Nos quedamos únicamente la próxima semana con su examen parcial. No lo olviden, anótenlo por ahí, que el examen parcial lo tenemos la próxima semana, el día lunes de 8 a 9:45 de la mañana. Esa es la franja para hacerlo, lo recuerdo, pero les reitero que el tiempo para el desarrollo de la prueba es menor. Entonces, yo siempre les hago un llamado a que inicien exactamente, de ser posible, durante la primera hora en que se desarrolla el examen. No esperen los últimos minutos porque eso da mucho problema, a veces el tiempo no alcanza y ya vienen insatisfacciones de parte de ustedes y pues eso no es favorable para ninguna de las partes. La otra cosa importante y que nos han estado indicando mucho, que les recordemos en que ese día sobre todo hagan un esfuerzo en tratar de hacer su examen con el mejor dispositivo que tengan. No les digo que lo hagan con el de ustedes, sino con el mejor que exista ahí en su casa.
hagan el esfuerzo de ver quién les presta un teléfono, que tenga las aplicaciones para poder moverse dentro del teléfono y ajustar el examen ese día. También recordarles que el examen es de tipo secuencial, no van a poder estar retrocediendo como siempre se ha hecho, vamos a ir continuos. Entonces, por eso es necesario que estudien, que estudien, que estudien. De 8 a 9:45 el lunes 7 de junio. En una semana están concluyendo ustedes todo el proceso en esta asignatura. También felicito para quienes prácticamente ya aprobaron la asignatura porque ese examen va a ser un examen solamente para nivelar y mejorar el coeficiente de unidades de mérito, cosa que me parece muy interesante y satisfactoria también para quienes han llevado un recorrido muy bueno, muy adecuado y que se han podido ajustar a esta modalidad que es algo pues nuevo y por supuesto que eso a veces lleva como sus inquietudes, para algunos sus dudas y para otros se convierte incluso hasta en un obstáculo para poder avanzar adecuadamente. Acá lo importante es que hayamos sido como bien responsables en estar descargando o escuchando la clase o por lo menos revisando los materiales y que no se nos acumule. ¿Qué se va a evaluar en ese tercer examen? Todo el periodo número 3, todo. Ahí se incluye también la investigación, que es completa. Abarca todas las etapas, por eso es que usted, si se incluyó de lleno en estar haciendo ese examen, ese laboratorio, no se sienta mal porque solo usted lo hizo, porque el que lo hace es el que más aprende, es el que más puede responder al momento del examen. El examen lleva un componente donde no solamente se detallan los aspectos conceptuales, sino también aquellos que implican cierta práctica y para eso se tiene que haber elaborado la investigación. Si se hizo de esa manera, si se pudo sistematizar todo, entonces estamos en buena armonía y ya tenemos un buen porcentaje ganado para el examen final. Alguien por ahí me levantó, sí, permítanme, alguien me levantó la mano, ¿fue usted? Sí, yo fui. Vale. Yo siempre tuve la pregunta y no sé por qué nunca le pregunté a un docente hasta el día de hoy, ¿cuánto es la nota mínima para poder aprobar la materia? Todas las asignaturas se tienen que aprobar con 6.0. Todas, ¿verdad? 6.0. Ese es un detalle que tal vez a usted se le ha olvidado, pero o a menos que usted no haya hecho el curso, pero eso no lo creo. Cuando ustedes vienen al curso, el curso introductorio a la universidad, se les explica que hay un reglamento de evaluación y en ese reglamento de evaluación, donde está contenido en el catálogo institucional, un catálogo que les entregaron al principio del año o cuando ustedes se matricularon, ahí está ese reglamento de evaluación. Ahí puede buscar y ahí encuentra cuál es la nota mínima de aprobación. También ahí tienen la distribución del porcentaje para laboratorios y cuál es la distribución en porcentaje para exámenes parciales. Y cambia, en porcentaje cambia el laboratorio, porque el primer y el segundo laboratorio tienen el mismo porcentaje, pero el último tiene un porcentaje mayor. Entonces ahí busquen en ese articulado, ahí está todo, donde encuentran acerca de la evaluación. De igual manera, ese mismo catálogo les ofrece información sobre el servicio social, un reglamento del servicio social, también encuentran los deberes y los derechos que ustedes tienen, profundicen en los deberes. Una de las cosas que nosotros les hacemos mucho hincapié es acerca de la asistencia. ¿Por qué razón? Porque hay un porcentaje también para asistencia. Tiene que usted haber cumplido con cierta cantidad de horas
Y eso como normativa y como requerimiento para que usted pueda aprobar una asignatura. Ya han existido casos donde las personas tal vez aparentemente han aprobado, pero por la inasistencia pueden reprobar, porque es una causal para que alguien no pueda pasar al siguiente curso. Así que esas cosas son las que encuentran en ese catálogo, además de la misión, la visión y los valores. Y como ya dentro de poco, en algún momento vamos a retornar a las aulas, ¿verdad? Porque esa es la gran pregunta. Si ustedes se han matriculado en una modalidad presencial, entonces hay que estar sujetos a que en algún momento van a retornar y más temprano que tarde. Entonces empiécense ya a tener esa mentalidad que vamos a estar acá. Y número 2, conozcan más acerca del catálogo, porque ese tipo de detalles están allí y ustedes van a venir prácticamente como que fueran nuevos, aunque tal vez hasta el segundo año o en el segundo ciclo vengan a la universidad. Pero para que eso no pase, ¿verdad? Entonces vayan tomando cultura de la normativa institucional que está en el catálogo. ¿Era esa su inquietud? Sí, me generó otra. Será muy imprudente que a este tiempo pueda pedir el catálogo, porque cuando yo me matriculé, que por cierto fue tarde, no recibí el curso iniciatorio, no me dieron más que una revista y no vienen todos esos detalles. Entonces no sé si todavía puedo solicitarlo en la universidad. Lo que pasa es que cuando ustedes se matriculan, el catálogo del año siguiente aún no está impreso porque no ha entrado en vigencia. A algunos les entregaron el catálogo del año anterior. Entonces, exacto, dice Zulma, muy bien. Entonces, la mayoría tiene el catálogo del año anterior. El de este año, creo que no lo tienen porque como no han estado viniendo acá, ha sido complicado poder entregárselos. Sin embargo, ustedes revisan la página de la universidad y algunas cosas hay en la página de la universidad, y si no, pueden venir por acá, por las oficinas de la administración académica y preguntan. Pero lo más probable es que para aquellos casos como el suyo, que están pendientes, y es por todas estas razones, y aquí yo les voy a enseñar como ciertos trucos que son bien importantes. Ustedes a esta altura ya son estudiantes prácticamente aprobados de primer ciclo. Y es necesario, y eso trato de enseñárselos a mis grupos, que ustedes cuando se acercan a una ventanilla a solicitar un recurso, además de ser estudiantes, yo sé que ustedes se convierten hasta cierto momento en las personas que logran sufragar sus gastos universitarios. Pero, por ejemplo, el planteamiento que me hace Oscar, todo eso tiene una respuesta, pero como él bien lo dijo, él nunca se ha interesado, sino que hasta ahorita que yo estaba hablando de esos detalles. ¿De quién es el error? Hasta cierto punto también del estudiante, porque el estudiante hasta que ya va a terminar todo, se viene a percatar de eso. 2, cuando están en el curso introductorio, se les pregunta, tienen dudas, y ustedes muchas veces no preguntan, y se los digo porque yo tengo la experiencia de impartir ese curso. Prácticamente yo hago a la fuerza que me pregunten, pero no todos tenemos la misma metodología y no todos somos iguales. Por otro lado, en tantas veces que tal vez se han acercado y han efectuado sus pagos, ya es momento de que ustedes toquen la ventanilla y pregunten esos detalles si aún están a tiempo. Pero les voy a dar una sugerencia. Eso es como a modo de sugerencia, y se los digo porque yo soy usuaria de diferentes servicios que me brindan en mi casa, y he sido usuaria y soy usuario de servicios también universitarios. Nunca se acerquen a una ventanilla así como me lo acabo de plantear su compañero. Es que mire a mí, no, porque ustedes no van a preguntar. Ustedes cuando se acercan así van a pelear, van a exigir, y uno, antes de entrar en esa dime que te diré, mejor tiene que considerar cuál es el objetivo que uno tiene al hacer esa pregunta. Uno quiere conseguir información y quiere conseguir, de ser posible, la documentación.
Entonces, si yo no me he acercado y me he preguntado, hay redes sociales de la universidad, incluso donde ustedes ya podrían haber preguntado y estoy segura que a esta altura ya le hubieran dado respuesta. Pero como no lo ha hecho, yo recomendaría que se esperen la próxima vez que venga a cancelar, que se acerque a la ventanilla y que usted explique que cuando usted se presentó no le entregaron el material, pero que usted se recuerda que quien tuvo de orientador le dijo que en el año le iban a dar un catálogo y que a usted se le resulta importante porque quiere saber acerca de la actividad académica de acá y de los reglamentos. De esa manera, pues, usted puede tener orientación y le van a dar el documento, ¿verdad? Porque así he recibido muchos comentarios así a veces que me dicen, es que a mí solo me dieron esto, sí, pero es que todas esas cosas tienen una respuesta. Y es posible que tal vez incluso hagan un sondeo de aquellos que no tienen todavía el catálogo y es probable que para cuando se matriculen entonces les entreguen, porque a veces hacen eso. Pero como no los han querido hacer, que ustedes vengan solo por, digamos, por un catálogo, por decir algo, y han esperado más a que ustedes cada vez que vienen a hacer algún pago o algún trámite, pues ahí aprovechan, le dicen a la señorita secretaria que está allí y yo sé que con mucho gusto ella les va a facilitar en el caso que ustedes todavía no tengan. Incluso creo que le firman por ahí que ustedes ya lo recibieron y eso es para todos los que me están escuchando por si tienen ese tipo de inquietudes. Pero sí, eso es lo que ha pasado, que ustedes no están aquí presentes y no se ha podido entregar aula por aula, que es la manera como siempre se hace, por ahí por el mes de febrero o marzo. Se recurre a asistir a todos los salones de clase y en el salón de clase, durante la jornada de la clase, se les hace entrega del ejemplar físico. Pero hoy, como no estamos así, entonces es, como insisto, más complicado. No sé si le respondo ahí su inquietud, Oscar. Sí, supongo que la próxima vez que tenga una duda administrativa voy directamente a las oficinas de la universidad. Pero Sí, gracias, licenciada. vale, sí, pero también el otro tema que les estoy diciendo por la cantidad de estudiantes, y de hecho, ustedes pueden incluso en las clases hacer este tipo de preguntas, es válido que se hagan. Lo que yo les estoy aconsejando es la forma en cómo ustedes se van a acercar tomando en cuenta la cantidad de personas que vienen y les también de alguna manera les aconsejo que lo hagan antes de la matrícula porque cuando sea la matrícula es posible que sean muchas personas. Entonces es bueno hacerlo como cuando ustedes sienten que la ventanilla está como más tranquila y van a hacer menos cola. Bueno, si no hay otra inquietud con respecto a esto, espero que tenga éxito. En todo caso, su nombre lo trasladaré por ahí para que traten de darle respuesta. ¿Qué día va a venir? Pues planeaba pagar hoy que me pagaran a mí, ¿va? Porque tengo que ir a pagar la mensualidad. Entonces quizás Más o hoy voy a menos ir. qué día, para dejarle su nombre ahí en la académica y que ya lo tengan a usted en la lista. Ah, perfecto. Hoy a mediodía me pagan. Yo me imagino que tipo 2, 3:30 puedo llegar a la Ah, universidad. este día vendría usted. Sí, como le digo, yo espero mi fecha de pago para cancelar en la universidad, que es hoy. Vaya, vaya, entonces digamos que entre hoy y mañana, ¿verdad? Por cualquier cosita, Sí. yo voy a dejar ahí ya el dato y usted vuelve a decirles, ¿verdad? Que solo le entregaron una revista y que le dijeron que después le iban a hacer entrega de ese material y hoy a usted le sirve para revisar lo que hay ahí, el contenido. Bueno, entonces sin más, ya la información administrativa queda ya grabadita con las fechas. Espero que la puedan descargar todos aquellos que por algún motivo pues no se conectan. Vamos a hacer una retroalimentación este día con respecto siempre a la investigación. Acá nos quedamos en la clase anterior. Determinamos cómo iba a ser la población, cómo se calculaba la muestra y hablamos acerca, por ejemplo, de la lista de cotejo, pero no llegamos a decir, esta es la lista de cotejo. Acá en la selección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, dijimos que una de las principales es la observación y que es la que hacemos a cada momento, pero esta observación
yo les mencioné que para que tenga ese carácter científico también tiene que tener esa ayuda visual, tiene que tener un insumo. Y ese insumo es al que se le llama lista de cotejo. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, se puede ver. Vale. Entonces, acá, por ejemplo, este autor es un docente de la Universidad de El Salvador y por eso es que los temas generalmente ven que los ejemplos son con el corte de la universidad. Bueno, primero, en este primer segmento, lo que vamos a anotar en la lista de cotejo es el membrete, ¿verdad? Acá lo que le haría falta a esta lista es el logo, que bien podría ser en esta parte izquierda o acá en la parte derecha o incluso debajo de donde dice el nombre del departamento. Considero que si vamos a unificar los instrumentos, bien podría ser debajo del departamento, entre el departamento y donde dice acá observación. Entonces, en vez de que digamos observación, le podemos poner lista de cotejo y luego de qué, acerca de lista de cotejo dirigido a, ¿verdad? O para observar tal cosa, porque eso es lo que se hace, para observar las actitudes y prácticas de los adolescentes con respecto a la sexualidad y la salud reproductiva. ¿Qué es la observación? Esa es la pregunta inicial. Si tenemos una técnica que se llama observación, hay que preguntarnos qué es la observación. Es el registro visual, es el registro. Nosotros hacemos una observación, pero no la registramos. Algunas cosas, algunos detalles se almacenan en nuestra memoria porque para nosotros son importantes, pero cuando ya decimos que vamos a hacer la observación como técnica, entonces tenemos que registrar visualmente eso. ¿Cómo la registramos? En la lista de cotejo. Es un registro visual que ocurre en una situación real, clasificando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto según el problema de estudio. En este caso, el investigador debe definir los objetivos a lograr, determinar las unidades de observación, las condiciones en que se asumirá la observación y los fenómenos o conductas a registrarse. Como técnica sirve para la recolección de datos, la cual debe de ser planificada de manera cuidadosa, de tal manera que se puedan cumplir los requisitos que ya mencionamos en la clase anterior, la parte de la validez y de la confiabilidad. Esos dos requisitos son indispensables, no solamente para la observación, sino también para la encuesta y para la entrevista. Debe saber conducirse de una manera hábil y sistemática. ¿Qué quiere decir esa parte sistemática? Bueno, por un lado, como les mencioné en la observación, tenemos que determinar cuál es la periodicidad con la que vamos a observar el fenómeno, ya sea en semanas, en días o en horas específicas, pero durante un periodo determinado. Porque con una sola vez no podemos decir o no podemos asumir que eso es cierto, si no cometemos los errores frecuentes que vemos en observación. Por ejemplo, ahí en nuestras casas ahí tenemos vecinos y por decirles un ejemplo de los errores frecuentes en la observación, que es lo que tenemos que evitar, por ejemplo, este día su compañera Zulma se bajó de un carro a las 6 de la tarde. Se baja del carro y todos los vecinos la miran. Entonces, claro, como es un carro del que ella no suele bajarse, porque solo se baja del carro de su papá, entonces ya los vecinos se van con el comentario y eso se convierte en un chisme. La observación no tiene que ser para eso, ¿verdad? Porque ahora sabemos que, por ejemplo, el servicio de taxi del Uber se maneja en vehículos que no tienen un color como antes, que los taxis antes solo eran de color amarillo. Pero ahora, con un permiso que tengan, ya pueden ejercer esa función y no necesariamente van a tener un color. Entonces, si yo lo que quiero es saber la procedencia de ella o quién es la persona que la acompaña a su casa, tengo que saber cuál es el mecanismo que voy a emplear para
saber y determinar si en efecto ella está en una actividad no apropiada, que es lo que se hace en investigaciones en la policía. Fíjese que nosotros salimos todos los días a nuestras actividades diarias, pero quienes andan ejecutando esa labor de supervisión, de que nos controlan, es increíble, pero saben quién es cada uno de los que estamos acá, ¿no? O sea, saben dónde vivimos, saben quiénes somos, saben la rutina que tenemos porque nos han observado. Y nuestros vecinos nos observan eso y por eso a veces hay críticas. Nos observan la rutina. Saben la hora en que salimos, la hora que regresamos, conocen al grupo familiar, incluso pueden conocer a nuestros tíos, a nuestros abuelos o al resto de la parentela, porque nosotros somos muy comunes, muy dados, sobre todo en El Salvador, muy dados a hacer las cosas de manera frecuente. Nosotros no nos salimos del esquema. Quizás sería más difícil vivir en otro país donde las personas viajan, donde las personas hacen una serie de cosas que se facilitan, por supuesto, por los ingresos. Pero acá no, las personas solo van a estudiar, regresan de la escuela, después a lo sumo se escucha que encienden el televisor, hay ruido de televisor, se sabe incluso la novela que escuchan las señoras en la tarde porque la prenden muy fuerte y le ponen mucho volumen. Y luego, después de ese tiempo, todos sabemos que están dormidos y uno mismo dice, si llega un mensajero, nosotros le decimos, deje de tocar ahí en la puerta, porque están dormidos. ¿Será que nuestro vecino nos dice que está dormido? Nadie le pide permiso a otro para decir si está dormido, nosotros lo asumimos. Y esa es la observación, porque nosotros ya nos dimos cuenta que entre las 2 y las 3, ahí se escuchan ruidos de teléfono, ahí se escucha cualquier cosa, pero dentro de la casa no se escucha nada. Es decir, dentro de la casa hay un silencio sepulcral. Entonces nosotros decimos, esa es la hora de la siesta. Y así, ¿no? Y ya después de esa hora se escuchan a los niños que están haciendo ruidito ahí en la casa, se escucha que juegan con una patineta, con una pelota, le golpean la pared al vecino, ese es el niño, ¿verdad? El vecino. Pero cuando ya queremos ver cosas extrañas, vemos que esa conducta no se replica, ese comportamiento, perdón, no se replica en el vecindario de manera sistemática. El perro lo empiezan a llevar al parque a otras horas, distinto de lo normal. El perro empieza a tener otro comportamiento. También vemos que entran y salen a cada rato. Entonces ya nosotros empleamos de manera visual ese registro y lo tenemos acá en nuestra memoria, pero no lo checamos. Entonces con la lista de cotejo nosotros sí llevamos ese registro, además de visual, lo llevamos en físico. ¿Cuándo y quiénes son los mejores investigadores acá? Los varones. Los varones son buenos investigadores cuando andan en la labor de la conquista. Ellos saben si va al gimnasio, ellos saben, es más, fíjense que calculan el peso, calculan las tallas, ven los gustos y preferencias, y les digo que son los mejores investigadores. ¿Por qué? Porque la mujer no es tan buena investigadora en estas edades de la adolescencia. Ella hace las cosas, pero no es una labor de supervisión camuflajeada, sino que lo da a conocer con las amigas que está detrás de la conquista y entonces lo hace público. Pero los varones lo hacen un poco disfrazado y nadie sabe, pero ellos están viendo la presa como el gato y el ratón, ¿verdad? Que los ratones están dando vueltas y están haciendo fiestas, pero el gato está como aparentemente hasta dormido se mira, pero el gato de repente abre los ojos y los abre muy bien y se detiene y puede pasar horas. No sé si han visto a los gatos, pero los gatos pueden pasar horas sin moverse. Incluso, no sé cómo es que aguantan, soportan tanto los ojos, ¿verdad? De tenerlos fijos en su presa. Entonces, esa es la observación por excelencia. Porque el ejemplo de ellos es claro en cuanto a que todos los días a las 5 de la tarde están en el mismo lugar, a la misma hora. Y ellos no tienen reloj.
y saben que esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces, cuando nosotros queramos aplicar esta técnica de la observación, tenemos que recordarnos del gato, porque cuando cambia la estación, eso lo hacen ellos en verano, pero cuando cambia la estación de seca a lluviosa, el comportamiento de los ratones cambia, porque ellos ya no andan ahí por las donde están los tragantes, porque hay mucha agua y entonces sus escondites ya no pueden ser esos. Es el tejado, y por eso en época de invierno, cuando deja de llover un poquito, ustedes encuentran que arriba de su casa están pasando a saber qué tantas cosas. Es cierto, el gato anda detrás de todas sus presas a la hora en que el agua baja un poco su intensidad, porque la casa de los ratones se convierten en los techos de las casas o en cualquier hueco que se encuentre en la casa, o si se deja la puerta abierta, incluso dentro de la casa, que es cuando empiezan a hacer nidos por toda la cocina y lo demás. Pero en época de verano, los ratones se entretienen en partes específicas, como por ejemplo en las aguas negras. Entonces los gatos están en las aguas negras. Ese es como su fuente y ellos identifican los momentos. Entonces el investigador tiene que tener eso. Tiene que saber cuáles son los momentos en que tiene que ir, dependiendo del tipo de investigación, que tiene que ir, bien sea al lugar de trabajo o que no sea allí donde van a encontrar la información. Yo les mencionaba a un grupo que ellos querían ir a una empresa y yo les digo, ¿ustedes creen que ahí van a encontrar la información? Pero es que ahí están los empleados, sí. Pero si yo quiero encontrar un problema organizacional, lo más seguro es que los empleados no me van a decir nada adentro de la empresa. Porque adentro estamos como el gato y el ratón. Los ratones están adentro y tienen miedo. Pero al salir, ellos encuentran libertad. Entonces, ¿dónde les puedo hacer la intervención? Es decir, ¿dónde los puedo encuestar? Pero donde ellos se sientan con mayor libertad. ¿Qué quiere decir la libertad? Que no se sienten que alguien los está observando. Pero imagínense que yo estoy llenando, estoy haciendo, me están encuestando, estoy llenando, completando el instrumento, y allá tengo al gato que me está viendo. ¿Cómo me siento yo como ratón? Yo siento que ya me van a comer. Entonces yo empiezo a llenar lo más rápido posible y ni siquiera completo el instrumento de manera confiable y con la veracidad, que son los dos requisitos que me está pidiendo los instrumentos y las técnicas de investigación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscarle el escenario apropiado al sujeto, a la unidad de análisis que me va a proporcionar esa fuente, esa información. Y eso es necesario y solamente se logra a través de la observación. Por eso es clave, si a usted, el problema aquí se da cuando solo nos dejan entrar en la empresa una vez. Porque en esa única vez que nos dan permiso, el registro visual debe de ser lo más profundo posible para que podamos colectar la mayor cantidad de información en un solo día. Pero bien sabemos que eso es prácticamente casi imposible, llevarnos la información en una sola oportunidad. Como técnica de recolección de datos debe de ser planificada de manera cuidadosa para que reúna los requisitos que ya dijimos, la validez y la confiabilidad. ¿Cuáles son los aspectos que debe de tener si fuera una guía de observación? También se le puede llamar guía de observación. La identificación institucional, yo le agregaría el logotipo de la institución, el título de la observación, el objetivo, el observador. Vean que acá cambia con los otros instrumentos que hemos venido elaborando. Acá no hay una indicación, porque la guía es para mí como observadora. No es que yo se la voy a entregar a alguien. El lugar, la fecha y la hora de la observación. Este registro que tenemos acá como penúltimo, el lugar, la fecha y la hora de la observación, esto es sumamente importante, porque después cuando las tenemos completas en cantidad de
guías de observación, podemos cotejar si en efecto el comportamiento del fenómeno es igual y las variables que vamos a observar. Acá el ejemplo nos plantea qué es lo que van a observar: la forma en que se visten los adolescentes, la forma en que saludan, las relaciones con los padres y cómo es que los jóvenes hoy se saludan. Hemos visto que en la cultura, si esto fuera de cultura, hay una diferencia entre el ayer y el ahora. Y eso es lo que dicen muchas veces los padres de familia. Miren cómo han cambiado los jóvenes. Porque han cambiado los jóvenes, le toman y nos echan la culpa a la escuela y a las instituciones de educación en general. Pero aquí en las instituciones de educación no les enseñamos a que se abracen así, ni que se hagan solo así. Yo veo que tienen diferentes formas de cómo lo hacen. Tenía un grupo donde solo se miraban desde el pupitre y le hacía uno al otro. Yo no sé si le estaba diciendo que le iba a pegar o qué, pero esa era la forma de cómo se saludaban, ¿verdad? Entonces otros que solo le hacían así y no sé, ¿verdad? Pero era como, ok, de acuerdo, Brian. Entonces eran como formas dentro del modo de, ¿verdad? Que tenían de saludarse. Y un día, como para decirles dejen de hacer eso, porque tenía que ver cómo empezaban a saludarse normalmente, ¿verdad? Decir buenos días, buenas tardes, ¿qué tal está? Pero solo se hacían así y claro, ¿verdad? De alguna manera toda la influencia de la televisión juega un papel primordial para que las personas hagan ese tipo de cosas. Revisando un día por ahí en una serie de televisión donde cuando alguien comete un error, le hacen un gesto de que, y se ven ahora los jóvenes entre entre los 12 y los 16 años, incluso ustedes, cuando alguien comete un error, antes era así, ahora no, ahora es, y ese que levantar la mano que no se sabe si le van a pegar o qué, pero le está diciendo que cometió un error. Entonces, y luego los saludos, la forma como van cambiando los saludos. Entonces, como ese grupo era tan así, que solo se hacían así, entonces un día entro al salón de clases y no les dije buenos días, sino que solo les hice así, y les dio risa. Y me dice la licenciada, ¿y por qué si yo hago eso ustedes me ven mal? Es que es usted, licenciada, y no, ustedes son ustedes, ¿y cuál es la diferencia? No, es que usted no nos puede saludar así, y ustedes porque sí pueden saludar así. Es que no nos habíamos puesto a pensar en eso. Vale, ¿cómo quieren que los salude? Normal, como siempre, no les hago así. No, así no, licenciada. Entonces, desde ese día, cuando empezaron a entrar a los salones de clase, decían, buenos días, pase adelante, y lo demás, ¿no? Entonces, se cambió el patrón, pero porque les hice referencia de cómo ellos se miraban. Y esa expresión dejó enmarcada entonces la variable que yo ya había visto, la forma de saludarse. Y cambia un poco, no siempre, pero cambia un poco. Las relaciones con sus pares o iguales y con otras personas. ¿Cómo es la relación entre sus pares y otras personas? ¿Cómo son las actitudes? Eso es bien complicado de revisarlo, de considerarlo, porque podemos, por lo mismo que ya estábamos diciendo aquí, acá y frente a la cámara, yo no sé si a ustedes les han dicho ahí en su casa, ¿verdad? Que en el momento que ustedes se conectan, entran en modo formal, que no se mueven, ustedes empiezan a tener un intercambio conmigo, empiezan a hablar diferente, y su mamá pasa por ahí por donde ustedes están y dicen, mi hijo, ¿cómo se transforma? Pero ya cuando ustedes apagan la cámara, pues sí, mamá, vení. Entonces ya ustedes cambian. Ese es el rol que nosotros asumimos, pero cómo es la actitud frente a ese rol es lo que tiene que tener la guía. Y por eso decía e insisto, miren, si yo quiero analizar cómo es la forma de proceder o de actuar de un estudiante, tengo que ir a visitarlo ahí donde estudia, porque no lo puedo ir a visitar allá en su casa, porque allá en su casa adquiere el rol de hijo. Entonces, en el rol de hijo, su comportamiento es diferente. Y lo que voy a obtener dentro de la variable cambia completamente y ya no voy a poder considerar lo que realmente yo necesito. Sí, ¿qué me quiere preguntar, Samuel?
Licenciada, fíjese que usted tocó un punto muy interesante. Más que todo lo de los saludos de los adolescentes. Y eso se Sí, da en todo lugar, licenciada. Yo he visto que hay jóvenes que no se saludan buenos días, sino que qué onda vos, y hasta puñan la mano. O sea, sí. bien, 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 como que ha cambiado en esa área, ¿verdad? Yo creo que esa parte de los saludos ha estado desde siempre y han existido esos gestos. Y eso es lo que fomenta la identificación entre grupos. Eso es algo dentro del parámetro normal. Lo que no debe de ser normal, lo que no debemos de naturalizar, de que esos saludos vengan a sustituir por completo las formas de expresión oral y verbal, sobre todo cuando estamos frente a frente, cuando tenemos la oportunidad de estar interrelacionándonos con las demás personas, así, no solamente a través de una cámara, sino que fíjense cómo es la manera. Ahora, con todo esto de las videoconferencias que hacemos y que no solamente es por clases, sino que a veces también es por conversar con otros parientes porque no nos permite la pandemia, hemos venido a practicar nuevas formas. Ahora nos saludamos. Me llama la atención cuando ustedes empiezan a abrir sus micrófonos temprano y empiezan, buenos días, licenciada. Eso me hace recordar cómo era antes el vecindario, cuando todas las personas se reunían en las paradas de buses, en las tiendas, donde sea, iban caminando y todas las personas se empezaban a saludar. Buenos días, buenos días, buenos días. Había una vecina que ya murió, pero hasta decía, yo me levanto y lo primero que hago es que tomo mi café, me decía, y después salgo a cuidar sus plantitas. Ella tenía un jardín bien bonito. Y entonces, pero lo primero que yo hago es tomar café, porque cuando yo salgo acá, decía ella, al patio, que ella así lo llamaba, pero realmente era la entrada de su casa. Cuando yo salgo acá tengo que tener energía porque mire todos los vecinos, buenos días, buenos días. Un día he pensado que voy a comprar una grabadora y voy a grabar el buenos días, me decía. Pero no, realmente la señora vivía sola, su esposo ya había muerto, era viuda, y entonces ella se llenaba con eso. Es lo que les ayuda a las personas de la tercera edad. Ella se llenaba solo con ver a todos los vecinos y que sentía ese calor humano porque ella al cruzar la puerta se daba cuenta que solo vivía con la lora. Entonces, esa era la interacción y esa es la interacción que necesita el ser humano. Por supuesto que de la vida de adolescente o de la vida de joven, vamos a tener diferentes maneras de cómo hacer, ¿verdad? Saludos particulares que se dan dentro de la asociación y en la afinidad de grupos, lo cual es completamente natural y hasta válido porque cuando las personas ya tienen cierta edad y ya se convierten en padres de familia, eso hasta parece gracioso, ¿verdad? ¿Te acordás cuando nosotros teníamos 12 años y hacíamos estas cosas? Es gracioso, pero no podemos con todo el mundo tener solamente esa manera de saludo o esa forma de. El problema que yo le veo ahora que ahora no solamente lo hacen a nivel de un grupo pequeño, sino que ahora usted lo ve en la mayor parte de jóvenes. Y eso viene replicado, como les decía, por las series de televisión. Y quienes miran las series de televisión, pues casi todos los jóvenes. Entonces ahí es donde está la mayor parte de cosas y eso ya no se hace solamente de un pequeño grupo, sino que se hace extensivo y se hace con toda la comunidad. Bien, luego vienen las diversiones y los lugares que visitan. Si yo quiero, repito, saber acerca de las actitudes, ¿a dónde es que está mi hijo? Los padres de familia se hacen esa pregunta. Errores frecuentes que se cometen incluso, y escuchando en cierto día a las autoridades actuales en seguridad, y ellos decían, mire, ahora es complicado hasta darle un celular a un joven de 14, de 12 años, porque ¿qué hace el joven con ese celular?
Y los padres de familia empiezan a preguntarse cuál es la edad adecuada para darle celular al joven. Pero es bien complicado porque si las clases ahora a través de los celulares es, entonces prácticamente eso ya no puede estar como sujeto a posibilidad de conversación, porque si tiene celular tiene educación, pero si no, no tiene. Entonces, pero el celular me produce educación, sí, pero eso es por la mañana y por la tarde, ¿qué hace? O la otra práctica, y que estoy segura que se da incluso acá. Usted se conecta a Meet o se conecta a cualquier plataforma donde la institución le permita, va, excelente. Pero, ¿por qué los jóvenes no quieren abrir la cámara? Es que no me sirve la cámara, licenciada. No estoy criticando a alguien, estoy generalizando el hecho. Ahora, ¿por qué no enciende el joven la cámara? Es que me quita datos. Ah, ok, vaya, le quita datos, le creo, vaya, le quita datos. Pero ¿por qué no dice lo real? Usted puede poner Meet, puede hacerlo chiquitito en el teléfono y puede estar jugando Mario Kart. ¿O no es así? O puede estar jugando cualquier cosa. O puede estar viendo Pinterest, uñas acrílicas que se va a hacer en la tarde. O es más, se puede estar haciendo las uñas acrílicas en el salón y estar supuestamente escuchando la clase en Meet. Eso no es cierto. Entonces, vaya, si ustedes fueran, fíjense bien, hablemos de este tema, me gusta a mí, así que se lo voy a plantear bien bonito. Si ustedes fueran directores de una institución de educación superior, si fueran administradores, fueran de la academia, de la institución de educación superior, ¿acaso ustedes no, una de las formas de regulación, ya que estamos en este ambiente de aprendizaje, no sería exigirles como política a los estudiantes que abran su cámara? ¿Sí o no? Porque yo así los puedo, ¿qué? Ver, y aún así habría posibilidades de que no están haciendo supuestamente no necesariamente me están escuchando. ¿Y cómo lo sé yo? La desviación de la mirada, las manos, ¿a dónde están? ¿A dónde están las manos? O hay unas que encienden la cámara, pero están así. Aquí la estoy viendo, licenciada, híjole, el pelo le veo. Oh, aquí la veo, licenciada, y me pone la cámara así, y yo no la veo, solo veo como una puerta de la casa. Entonces, nuevamente, sería esta una forma de cómo, bajo la observación, de cómo poder tener ese control, sí o no. ¿La incluirían en la lista de cotejo? ¿Por qué lo piensan tanto? Bueno, yo lo pienso, licenciada, porque al menos hablando de ese tema, comprendo que algunos jóvenes la conectividad es súper mala y es por cuestiones de señal, ¿verdad? Pero quizás si a lo mejor pudo haber sido un índice de poder ver si podía estudiar o no el verso de internet desde el inicio. Porque yo he tenido Movistar, voy a hablar de compañía, Movistar en mi localidad es mala, súper mala. Si yo enciendo la cámara, la imagen se me empieza a trabar, el audio ya no se me escucha y me saca. Después tengo que volver a entrar y no tengo que activar la cámara porque si no me vuelve a pasar el mismo problema. Entonces me pasé a otra compañía y aquí estoy, gracias a Dios ya no tengo ese problema, pero comprendo y sé, porque tengo compañeros con los que he trabajado que tienen ese mismo problema, a los cuales al menos yo como docente no les pudiera exigir que encendieran la cámara, porque comprendo ese tema. No obstante, como le digo, creo que eso quizás pudo haber sido algo que no sé, que se viera desde el inicio, ¿verdad? Como alguna prueba piloto, si el internet me va a servir, si me va a funcionar. Una, y dos, creo que son cosas que no han sido previamente analizadas por cuestiones de que las clases en línea vinieron tan abruptamente de emergencia por cuestiones de la pandemia. Es decir, si las instituciones académicas no estaban tan preparadas para dar clases desde el inicio, mucho menos los estudiantes estábamos preparados para recibir clases en línea. Entonces, creo que hay bastantes parámetros que no debemos obviar a la hora de pedirle que un estudiante active la cámara de esa manera. No obstante, como le digo, pudo haber sido desde el inicio que el estudiante a lo mejor pudo haber analizado si su internet era el más indicado para poder recibir clases en línea y tener la cámara encendida. Entonces, por eso me cuesta
sigo analizando todas esas variables, pues por eso no puedo responder a la ligera. Sí, no pueden responder a la ligera porque se sienten aludidos. Pero yo no estoy hablando de ustedes. No, yo estoy hablando de los estudiantes en general, de cualquier problema que pueda haber. O sea, usted mencionaba los ejemplos donde decía de que a lo mejor estaban haciéndose las uñas algunas, que podría ser, no lo estoy diciendo que no, ¿verdad? O algunos otros pudieran estarse, bueno, he visto yo noticias que hasta alumnos cortándose el cabello lo han estado recibiendo clases. Exacto. Yo no voy a obviar eso. Es un haciendo factor. actividades cotidianas. Ajá, Sí. es correcto. Es un Entonces, factor, como pueden ver varios. Lo que yo les trato de decir es, en una lista de cotejo, ¿entra o no entra esto como variable? No pensamos en ustedes. De hecho, yo no estoy hablando de ustedes. Les he dicho, mire, ustedes son jefes de la institución y ustedes necesitan poner una medida. Es como que yo les diga, miren, voy a darles un caso hipotético de Colorado. Ustedes son los rectores de la institución y el rector se encuentra con esta polémica. ¿Cómo monitorear tal cosa? ¿Qué pondrían en la lista de cotejo si fuera por la observación? Lo primero que me dirían es, ¿y cómo voy a observar si no los veo? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a observar el fenómeno si no veo el fenómeno? ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? No los escucho. Sí. Entonces, yo no estoy hablando, y por eso cuidado, porque ahora, ¿por qué ustedes no pueden hacer un estudio de esta naturaleza? Ninguno de ustedes. Porque cada vez, y aquí viene la parte de la objetividad de la investigación, si se quisiera hacer un estudio así, yo no llamaría a ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita son parte de un proceso de educación donde se sentirían que cada vez que van a dar una opinión va a ser sobre la base de lo que ustedes creen que conocen, porque ustedes son análisis de otro grupo de población que tienen un problema similar. Entonces no pueden ser objetivos a la hora de elaborar el instrumento. Hay que tener cuidado con esos temas problemas. Algunos me sugirieron temas donde, ¿y quiénes son las unidades de análisis? Yo voy a responder la encuesta. ¿Y cómo es eso? Y usted la va a hacer. Sí, yo la voy a hacer y yo la voy a responder. No se puede. ¿Por qué? ¿Y por qué, licenciada? Ahorita le estoy explicando con el ejemplo que me daba Oscar. Él me lo está respondiendo la pregunta desde su individualidad como estudiante, no como docente, no como director. Que hay que analizar una serie, pero es que él se pone a analizarme el evento de un fenómeno educativo que le pasa a él. Y todas esas variables que él me mencionó, yo no se las dije, porque el ejemplo era hipotético. Cuando hacemos un instrumento, tenemos que analizar cosas, pero no las conocemos. Esa es la diferencia. Cuando yo me puse a hacer la investigación de vamos a determinar lo que pasa, la gastronomía, qué es lo que ocurre ahora con este efecto de la pandemia. ¿Nosotros sabíamos acerca de la gastronomía? No. ¿Hicieron una lista? Sí. Hicieron una lista de cotejo, pero bien alejada porque no sabían nada acerca de lo que le pasaba en los restaurantes. Ahora, si les digo yo que hagan algo de educación, pasaría lo contrario. Ustedes sienten que conocen mucho del fenómeno y ustedes lo dicen desde su realidad, pero no pueden hacer una lista de cotejo objetiva. ¿Cómo objetiva? Que involucre una política de educación que sea integral. No veamos lo que ya pasó, porque eso al final, por el tiempo, ya no lo podemos arreglar. Tener la robustez de un sistema que sea adecuado a un ambiente digital conlleva un nivel de inversión fuerte. Y eso implica incrementar costos para todas las partes. Entonces, a veces ese es posible la situación que se analiza desde las diferentes estructuras.
no solamente desde el plano universitario. ¿Dónde está el mayor presupuesto dedicado a educación? ¿Dónde? Está en el presupuesto que está emanado para las instituciones públicas. Y se le asigna ese presupuesto, pero ese es otro tema. Se desarrolla el presupuesto con el deber ser para todo el desarrollo de la institución, también esa es otra cosa. Y entraríamos en otro tema, pero cuando hacemos la lista de cotejo, como investigadores no conocemos todos esos detalles. Eso es lo que vamos a llegar a investigar. Eso es lo que nos va a arrojar la investigación, pero no se adelanten a los hechos que todavía se supone que no conocemos, porque los vamos a validar, pero todavía no estamos seguros de esos hechos. Sí, Oscar. Sí, está bien. Pero entonces, licenciada, dentro de una investigación no tenemos que tener en cuenta todos los parámetros que pueden influenciar hacia el fenómeno que ocurre. Por ejemplo, si investigamos la atención que los alumnos prestan en clases, si realmente están dentro de clases o no, la cámara encendida podría ser un factor. Sí, podría ser de igual manera que, como por ejemplo, vamos a investigar si, por ejemplo, encienden las cámaras es porque están en clase. Vaya, pero los que no pueden encender las clases, entonces ese sería un objetivo, como un objetivo específico dentro de la investigación, como indagar si realmente los estudiantes no encienden la cámara porque no están en clase o porque realmente no tienen la conectividad adecuada o porque su cámara no funciona, su dispositivo, el mejor que encontraron, no está apto para recibir clases. Todas esas variantes siento yo que no se deben de perder a la hora de investigar un tema de ese índole. Entonces, esa era mi proposición, mi punto de vista. No estaba yo hablando solamente acerca de mí, sino de variables que le pueden ocurrir a varios estudiantes, a muchos estudiantes, no solo de pasarme a mí. En mi grupo, como se lo menciono, puedo 2, 3 compañeros que tienen el mismo problema. Entonces, eso es una pequeña escala, pero si yo generalizo, ¿verdad? Y empiezo a investigar cuántos estudiantes tienen ese mismo problema, también podría ser un parámetro. Al menos yo lo percibo así, porque inclusive he visto que en otras materias, al menos en matemática, que sí acepto, es más fácil descubrir quiénes están prestando atención y quién no, por ejemplo, es una herramienta que usa nuestro profesor, que él deja ejercicio durante la clase. Entonces, él va viendo el parámetro, quiénes van respondiendo las clases, los ejercicios y quiénes no. Eso le da un indicio a él de quiénes realmente están prestando atención. Y como punto al favor de al menos de este argumento que yo estoy dando en esta ocasión, es de que a estudiantes que tienen la cámara apagada están respondiendo. Entonces, a pesar de pensar que por la cámara apagada no están en clases, ellos sí están porque están respondiendo los ejercicios y los están subiendo en clase. Entonces, ese era mi punto de vista. Yo no estaba especificando de mí, estaba generalizando un problema que no podíamos obviar a la hora de hacer ese tipo de investigación. Eso es todo, licenciada. Insisto, es el enfoque el que va a determinar el rumbo que se le va a dar a la investigación. En el ejemplo que propone su compañero, donde él menciona, mire, por la cantidad de estudiantes es mejor que todos apaguemos las cámaras. Prácticamente sería como una indicación, pero no porque alguien me está respondiendo hacia un ejercicio, puedo decir que el grupo me está entendiendo lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que se observa en ese tipo de asignaturas, particularmente como las que él mencionó? Porque hay una cantidad de estudiantes que no van a dar la respuesta al ejercicio, pero por una razón, no porque no estén prestando atención, es porque no entienden el resultado. Y si yo solo trabajo con la velocidad de aquellos estudiantes que me facilitan los resultados, solo estoy dando la clase para 10, pero no para el resto, que son los que no entienden, que son los que se les dificulta. Entonces, esto es bien complejo, Oscar. No es así tan sencillo como nosotros lo estamos visualizando. Por eso yo he insistido, miren, cómo es la forma de la educación. Y no estoy hablando, por eso yo dije, yo no estoy hablando de Oscar, ni estoy hablando de Abel, estoy hablando de la generalidad a partir de lo que yo observo y de cómo los planteamientos ustedes nos están dando.
Si el tema fuera de identificar el nivel de conectividad que ustedes tienen o que los estudiantes tienen, eso fuera otro tema. Pero creo que no me entendieron el planteamiento que yo hacía. En educación hay diferentes maneras de plantear. Bajo un esquema en el cual la educación es digital, pero que es digital por oportunidad y no por necesidad, como se ha hecho en este caso, entonces yo sí puedo establecer y puedo estandarizar. Por ejemplo, el nivel de descargas que le da un estudiante, hay un progreso del 100% de los materiales que yo alojo. De ese 100%, ¿cuál es la frecuencia con la que los estudiantes descargan los materiales? ¿Cuál es el tiempo que le dedican dentro de la plataforma? Porque el sistema me lo brinda, porque el sistema me lo facilita. Sí, son actividades que tienen que hacerse con videoconferencias. ¿Cuántas veces los estudiantes me permiten ingresar hasta los sitios donde están ubicados? No es necesario incluso que se muestren las instalaciones de su casa o donde esté. Puede ser que vaya en el carro y es completamente válido. ¿Por qué? Porque cuando yo me inscribo dentro de un proceso virtual, el caso cambia completamente, porque las personas buscaron ese tipo de educación por la accesibilidad y por la facilidad que les plantea esa educación. ¿Qué quiere decir? Desde el momento que se inscribió a un formato de tal magnitud, es porque no gozaba de los permisos en su trabajo para estar como aquellos estudiantes que se inscriben a procesos regulares en la presencialidad de la educación, donde ya se sabe que van a asistir a un aula, que van a estar con otros compañeros, que va a haber un horario y que el monitoreo es diferente y la asignación del material es diferente. Entonces, esas cosas son al final las que se deben de considerar, pero no estoy hablando yo de la educación que ustedes tienen en este momento y es lo que creo que no me han entendido. No estoy hablando de esta educación y simplemente no la he puesto como objeto de investigación porque se muestran diferentes aristas como las que su compañero mencionó. No puedo medir en investigación un fenómeno por igual cuando las variables que presenta no son iguales. ¿Por qué? Porque los recursos son diferentes, las condiciones son distintas y porque conocer la individualidad de cada uno de los sujetos o de las unidades de análisis no solamente sería para mí como investigadora demasiado fuerte en presupuesto la inversión que tengo que hacer, sino que involucrar y encontrar a todos los sujetos sería casi imposible. Y creo que a partir de todo lo que hemos visto, si ya analizamos este fenómeno que ustedes están viviendo, que esa es otra cosa, entonces ya ahí sí yo puedo decir, ¿por qué no hay un estudio tan profundo? ¿Por qué hay artículos nada más? ¿Por qué hay opiniones? Pero ¿por qué no se ha profundizado en esto? Porque el problema, ya lo dijeron las universidades de primer mundo, es a escala mundial, es a escala planetaria. El problema no es de una institución, el problema es global. Mejorar la conectividad implica, hasta cierta manera, dañar más el planeta de lo que ya lo tenemos. Llegar hasta donde esos compañeros viven con toda la gama de mejora implica que las empresas tendrían que mudarse y mejorar el cableado de todas esas líneas hasta hacerlo llegar a su casa. Y ahora viene la pregunta, si yo soy Movistar, si yo soy Claro, si yo soy Tigo, la primera pregunta que me haría es, ¿cuántos estudiantes viven en ese cantón como para que yo vaya a hacer un proyecto de telecomunicaciones y me sea rentable? Y me dicen, es que solo hay 2 que estudian en una universidad y 1 que estudia en una escuela y otro que estudia en un colegio. Y por 4 o 5 personas voy a gastar una gran cantidad de recursos solo para 4 estudiantes. Esos son los verdaderos problemas. No es el aparato solamente, es más fuerte. Entonces, porque vemos el recurso, porque vemos el internet más robusto en la ciudad,
porque hay más personas. Entonces ahí vale la pena hacer esos esfuerzos de inversión. Es que no solo es que invierta la escuela o el colegio o la universidad. La inversión tiene que darse a gran escala desde las empresas proveedoras de este servicio. Pero solo empieza a llover un poquito y el servicio se cae. Y eso depende de mí como universidad. No, yo aquí estoy sentada y esperando a los muchachos, pero el cable que conecto a mi máquina no depende de la universidad, depende de mi proveedor de servicios. Y el proveedor de servicios sabía que iba a llover. Tal vez. Y no arregló las cosas adecuadamente. Quizás no. Hay muchos celulares en El Salvador, pero la conectividad está para WhatsApp, para Facebook. Todos recursos grandes, porque la gente lo que hace es durante el día hablar y ver fotos. Pero no me dicen, tengo un dispositivo en el que estoy recibiendo diplomados todo el día. Esa es otra forma de invertir. Y en otras partes del mundo, por supuesto que las empresas de telecomunicaciones dan un dispositivo grandote para la población, porque ahí no solamente está recibiendo llamadas, textos y fotos del Facebook, está haciendo otras cosas y está ocupando los aparatos para otras cosas. Vale la pena invertir ahí en ese tipo de aparatos, vale la pena, porque la población lo utiliza para el deber ser, para lo que fue creado, el invento tecnológico. Pero acá es complicado porque aunque la gente quiera, el poder adquisitivo tendría que ser muy fuerte para la adquisición de esos equipos. Y luego, tengo el equipo, pero la conectividad no es la favorable para mí. Y eso ya no depende de mí, sino que eso ya depende de otros factores que ya analizamos que son fuertes. Y me tuve que meter en este análisis, ¿por qué? Porque hay que ver todo eso. Y si yo me matriculara entonces en un proceso como el que estoy diciendo, sí podría estar dentro de la lista de cotejo y decirle al joven, necesita todo esto. Y de la lista de cotejo le tengo que dar todas las variables y todos los elementos que va a necesitar. Y después, tal como lo decía su compañero, entonces empezar a analizar las que no se cumplen. Pero ¿es válido analizarlas? Sí es válido. Porque es lo que yo puedo ver. Ahora, ya quedó claro que para hacer un trabajo, incluso como los que ustedes mencionaban, queda un poco complicado. Pueden encuestar. Con sus trabajos podrían haber hecho la encuesta. ¿Sí o no? ¿De qué manera? ¿Qué vía hubieran utilizado? ¿Cómo lo hubieran hecho? Explíquenme. Porque la vez pasada me dijeron que por WhatsApp y yo les dije que ese no es un medio adecuado. Por Google se puede ¿Cómo? poner Google encuesta, y de ahí uno la crea y de ahí se puede enviar el link. Le damos a grupos de WhatsApp. Ah, muy bien, por los formatos, muy bien, excelente. Lo hicieron así, Acevedo. No, la verdad no. ¿Quién me respondió que por Google? Ah, perdón, fue Herbert. Herbert, es que como no lo veo, no sé quién me está respondiendo. Herbert, ¿y lo hicieron así? Sí. Y mandan el link a través del WhatsApp. Sí. Ah, sí, sí es válido. Grupo. Exactamente. Es mejor mandarlo a un grupo porque se ahorra. Es más, se facilita el tiempo y el trabajo también. Sí. Exacto. ¿De qué otra manera se podía hacer? Sin recurrir al correo y sin recurrir a que voy a mandar el archivo en un WhatsApp. Por llamada también. Ah, por llamada, muy bien. ¿Cuál es el problema de la llamada? Porque la llamada tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la llamada?
La disponibilidad de tiempo en el momento, quizá, ¿De tiempo de quién? del entrevistado. No, porque si yo hago porque si yo el instrumento lo hago cerrado, se facilita, solo si no, si no, si no, si no, o si le voy dando opciones, pero son muy claras en cuanto a que casi siempre, nunca, excelente, muy bueno, bueno, regular. O sea, las opciones se hacen tan cerradas que yo tengo la rapidez suficiente para decir, o si no, veamos lo que hacemos cuando pedimos comida a domicilio, alimentación. Llamamos a un teléfono, a un call center. McDonald's, ¿quiénes son los más rápidos a propósito de ellos, de la comida rápida? Analicemos McDonald's, Wendy's y el otro, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro que está en Metro? Burger King. ¿Quiénes son los más rápidos? Quiero ver si saben eso. Para mí, Papa John's. No, pero de esos tres. Eso no pido nunca a domicilio. Ok, vaya, de esos tres. ¿A domicilio o allí en el lugar, en el sitio? El burger. ¿Quiénes son los... ¿Quién más no compran hamburguesas? Bien, el burger. ¿Cuántas veces ha comprado en Wendy's? Muchas veces, pero es bien lento. ¿En dónde? En el Wendy's. Sí, pero en el delivery o en el lugar. En el lugar. Ajá. Ellos tienen esa desventaja. Que no es bien lento. Entonces le voy a explicar cómo funciona eso. Wendy's es rápido en delivery, pero es lento en la atención interna con el cliente. El otro que a usted le gusta, ¿cómo se llama? El burger. El Burger King es rápido con el cliente adentro, pero es lento con el que está solicitando en el delivery. Y si no, vea la larga cola que se le hace al burger. Y nunca le entregan las cosas. En el Wendy's, usted siente como que lo están apresurando, que si usted no había pensado, termina pidiendo otra cosa. Porque en 1 minuto tiene que llegar a la ventanilla y haber solicitado. Y en el minuto 3 le tienen que dar las cosas para llevar. Por eso es que adentro es lento. Pero ¿cuáles son las preguntas claves? Y a eso quería llegar. Cuando usted solicita comida a domicilio, vaya, usted dice que pida la papa. ¿Cuáles son las preguntas? Dígame el procedimiento. Yo las veces que he pedido ha sido por una página. Vaya, dígame el procedimiento. Sí, pero hay un procedimiento claro. Me tengo que inscribir a la página y luego... Oye, pero ya está suscrito, obviamos todo eso. Usted ya es usuario. ¿Qué más? Pues nos hace una serie de preguntas, digamos, que de cuántas porciones son la pizza, de qué precio. Ajá. Y de qué... Y entonces, si le hace la llamada, ¿cómo sería la llamada? No sé. Imagínese las preguntas que usted lee. ¿Cómo sería la llamada? ¿De qué especialidad quiere la pizza? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más le preguntaría? El precio y la de las porciones. Ajá, y si usted es del call center, ¿qué me pregunta? Yo quiero la pizza, ¿qué me va a decir? Que está bien, que qué dirección. Sí, Manuel. Pues según el conocimiento que yo tengo por las llamadas que he hecho a Pizza Hut, primero, yo sé, estoy pronunciando... Con la competencia. Ajá, pero me preguntan primero, porque ya primero guardan la base de datos. El registro, sí. Ajá, primero dicen siempre tal persona, tal dirección, sí. Lo primero que me preguntan es para cuántas personas. Porque ya les hace un parámetro, qué cantidad me van a dar, ¿va? Entonces, directamente yo les digo para cuántas personas, me preguntan si qué es lo que deseo, si pizza o otro producto que tienen. Ya especifico el producto, de una sola vez me tiran las promociones.
para la cantidad de Exacto. personas que yo digo. Entonces, ¿Cuántos minutos se tardó en eso? una llamada así en la Pizza Hut nunca me ha durado más de 10 minutos. Mucho, quizás hasta 10 minutos. Es rapidito como Y ellos si tratan. se tarda 10 minutos es porque usted es lento para Es decidir. para elegir, es correcto. Porque usted le dice, espérese, hija, ¿qué vas a querer? Y mire, mamá, y usted, entonces, pero ellos son rápidos. Sí, sí. Ellos son rápidos. Entonces, así tiene que ser la encuesta, igual que como son esas llamadas. Cuando le preguntan, buenos días, señor Paniagua, qué gusto, y le dan la bienvenida porque ellos tienen un saludo particular, ¿verdad? Por eso son Pizza Hut. Entonces, después de eso le dicen, ¿para cuántas personas necesita su orden? Vale, entonces él, ¿qué va a decir él? Un número, un rango. Después le pregunta la otra pregunta es cerrada. ¿Qué va a querer? ¿Qué cosas venden ellos? ¿Pizza? ¿O? Venden calzones también. Vale. Sí, pero entra dentro del espectro de la pizza. Vale. Porque es la misma pizza, solamente que dobladita. Entonces, vale, usted se decide. De dos productos, usted decide uno. Ya lleva como menos del minuto. Después viene y le dice cuál es el menú. Le da opciones de respuesta. ¿Cuántas opciones le da? Le dice que tiene 4 banquetes en promoción o que tiene uno para armar. Y empieza, ¿y cuáles son las especialidades? Y eso sí es que le pregunta, porque eso no se lo dice. ¿Cuáles son las especialidades o cuáles son los ingredientes? Y empieza con chile verde, cebolla, ¿qué más? Pepperoni, Jamón, hongos, hongos, champiñones, dicen. champiñones, ¿qué más? Pero ellos se los aprenden con una rapidez exagerada. Que usted hasta le vuelve a decir, repítame por favor, porque tienen un orden ellos, saben dónde tienen que colocar la cebolla, los hongos, pepperoni, carne, y todos los componentes de la pizza. Y eso lo ensayan. No crean que hay. Eso lo ensayan para decirlo. En menos de los 20 segundos tienen que haber dicho todo eso. Y después les queda solo un minuto para, vaya, señor Paniagua, ya se decidió. Después de las opciones. Y entonces él termina diciéndole, sí, quiero el banquete el banquete para 4 de tanto, de tanto, y viene y le dice, ok, ¿algo más en que le pueda servir? No, solamente, vaya, otra pregunta cerrada. Y de una sola vez le dice, dicen, licenciada, desea agregar pan con ajo por 1.99 o algo así, de una sola vez. No le dicen si algo más quiere. Sí, y le dan las opciones para que él gaste más. Pero otra pregunta cerrada. Y entonces después usted se queda así, no le dan tiempo. Fíjense, ese es un efecto mercadológico. Usted no sabe qué hacer y le dice, solamente por 1.75 más. Se adiciona la papa o se adiciona el palitroque y una soda de tantas onzas. ¿Lo quiere? Entonces, ¿usted qué termina diciendo? ¿Qué dice usted? Fíjense que dicen que solamente por $2 me agregan una soda grande y unos palitroques, y los niños en la casa que dicen, sí, papi, decir que sí. Entonces, ahí hay una respuesta condicionada. Usted no puede decir que no, porque solo son $2. Es poquito, $2. No, pero usted siente que casi como que es una cora tirada en la calle. Entonces, $2. ¿Podemos entonces falsear estos instrumentos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que yo puedo hacer que el que está del otro lado me diga lo que yo quiero escuchar. O sea que con estos instrumentos hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos. En la entrevista pasa lo mismo. Sí, La entrevista, sí, perdón, Herbert, tú querías agregar algo. Sí, porque es de tener, no solo así las preguntas, porque digamos porque yo trabajo de cajero y de atención al cliente, de anotar las órdenes. ¿De dónde? De anotar las órdenes, porque yo trabajo como un restaurante. Ah, Trabajo ok, de pero no cajero la y de pizza, atención al no cliente. la pizza. ¿Ah?
No, Pero no trabaja aquí en la pizza. Ah, ok. va y uno le pregunta que cuántos panes quiere y que de qué precio y de qué parte de la gallina lo quiere. Entonces, Y es rápido. sí hay que anotar rápido porque se anota. Y lo complicado es cuando las personas nunca se deciden. Entonces, ahí, Herbert, lo que hay que hacer es, como no sé dónde trabaja, no sé cómo se desenvuelve usted en su trabajo. Yo tuve un estudiante, bueno, ahora ya es gerente y ya está en San Salvador, pero me llamaba mucho la atención el desarrollo de ese joven y siempre me llamó la atención porque él era así como, quizás como Herbert, muy educado, hasta cierto punto algo tímido, pero en la ejecución, en el trabajo de él, el trabajo para la pizza y aún está ahí, en la ejecución de su trabajo, cuando usted lo miraba en el restaurante, era un tipo completamente como que se quitaba la chaqueta del yo interior. Cuando usted llegaba a la pizza, él lo saludaba muy feliz y muy buenos días, pues adelante, estamos en la pizza. Y él era de los que, vení, vamos a cantar el cumpleaños feliz. Y al rato estaba en otro lado y lo saludaba con una cordialidad. Y cuando llegaba a la mesa, eso me llamaba mucho la atención. Esa técnica y esa habilidad que había adquirido cuando hacía esa conquista entre las preguntas que hacía y lograr capturar la atención del cliente. Entonces, él con su azafate acá, ¿verdad? Y sí, en este día tenemos estas promociones y estas promociones, y todavía vienen de lindos allí y le dicen, revise el menú y ya vamos a regresar. O sea, le están diciendo, mire, no lo estamos apresurando, revise el menú, tómese su tiempo, piénselo. Y regresa todavía otra chica bien bonita, bien simpática y le dice, señor Paniagua, yo le aconsejo que le conviene. Y le dice él, ¿y por qué? Es que trae más porciones. Y ella escucha que la niña quiere, es que yo no quiero eso, yo quiero. Y le puede hacer el cambio por el pan con ajo que le gusta a la niña. ¿Le parece? Tráigame ese, pues. Porque quiere tener contenta a toda la gente con la que anda. Entonces, eso son técnicas que se aprenden, Herbert. Son técnicas no solamente de entrevista, no solamente para encuestar, sino también son técnicas de atención al cliente. Y tú, en vez de ponerle la cara así como que apúrese, es como de mejor manera plantearle posibles soluciones, sí, porque lo que pasa es que se estresa. La contraparte está estresada, pero lo que le trabajan en la Pizza Hut al mesero es que no muestre ese nivel de estrés que tiene con el cliente. O sea, tú nunca me tienes que decir, apúrase, yo estoy estresado y usted nunca piensa en lo que va a pedir y para venir. Y peor, tenemos clientes en los restaurantes donde las personas piden lo mismo. El mismo licuado de fresa, el mismo pollo frito, la misma cosa siempre. Y toda la vida preguntan por el menú y terminan pidiendo lo mismo. Con ese tipo de clientes así le podemos facilitar el escenario para empujarlo un poquito a que nos dé la decisión antes de que termine de pensar. Eso es lo que hay que trabajar, pero esas son, no sé si está estudiando mercadotecnia usted, porque eso es lo que se trabaja, ese pensamiento mercadológico, el que se le trabaja al estudiante para que haga que la gente termine diciendo sí, y sí con su gusto. Y después dice, por eso usted después que sale de MD con la caja, con los zapatos caros, usted dice, ¿y cómo es que yo dije que sí a esto? Si no venía a comprar zapatos. Pero los compré. Entonces ahí se da un impulso entre todos esos temas. La entrevista, ¿a qué se refiere la entrevista? Ya pasamos de la observación. Es ese nivel de comunicación interpersonal que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes que se plantean de acuerdo al problema propuesto. Esta técnica va a facilitar explicar el propósito de estudio y especificar con claridad la información. Hay ventajas, sí, pero si son poquitas las entrevistas. Yo escuchaba el otro día que algunos me decían, yo hice un instrumento, hice una guía de entrevista para 100 personas.
No, eso no es fácil, eso es difícil. Cuando yo le dije de la llamada telefónica, yo les preguntaba, ¿cuál es el principal obstáculo para encuestar de vía telefónica? El costo para mí. ¿Cuántas llamadas tengo que hacer? ¿Cuántos impulsos? 100. Y de esas 100 hay unos que no me van a responder. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros? Llamamos a veces a horas en que creemos que la gente está en la casa, pero descuidamos otra parte. Por ejemplo, si a mí me van a llamar para hacerme una encuesta en un día domingo, me molesta, porque yo estoy descansando y no quiero estar respondiendo llamadas. Sí, pero solo el domingo está en la casa y entonces ¿a qué horas le van a llamar? Entonces usted dice, bueno, me pueden llamar al celular. Ok, que lo llamen al celular, pero esa llamada va a ser más cara. Entonces el costo es el principal obstáculo para hacerla de esa forma. En cuanto a la guía de entrevista, no pueden ser 100 guías de entrevista, no puede hacer una entrevista para 100 personas. ¿Y cómo va a tabular esa información? ¿Cómo va a resumir esa información? Se va a llevar muchos días. La información probablemente tal vez la pueda obtener, pero la asignación de recursos va a ser muy grande, entonces no es provechoso hacer ese tipo de estudios así. La ventaja es, en el caso de la entrevista, es que puede ser empleada con personas analfabetas. Ahí sí se puede emplear. Con niños o con aquellos que tienen limitaciones físicas u orgánicas. La entrevista puede ser de dos tipos, la estructurada y la no estructurada. ¿Cómo es la que hacemos acá en la universidad? La hacemos estructurada. Por eso hacemos una guía de entrevista. Y luego, ¿cuáles son las partes de la guía de entrevista? La identificación institucional, el logo, el título, el objetivo. Esta sí tiene indicación, el lugar y la fecha, la hora, el sexo del entrevistado, u otros datos generales. Y las preguntas en detalle de contenido. Aquí se presenta una guía de entrevista o el ejemplo de una guía de entrevista, donde están los datos de identificación, y la parte 2 donde ya están propiamente las preguntas. De esta guía de entrevista que está acá, yo solo les haría como una indicación a ustedes. Son muchas preguntas. Cuando a mí me dicen, lo voy a entrevistar, tenemos que pensar en un programa de televisión. Un programa de televisión, por ejemplo, de Nacho Castillo, de Moisés Urbina, hablando de un programa de debate, pero al final es una entrevista. ¿Cuántas preguntas le hacen a un entrevistado en términos de 1 hora para que responda y hable lo que yo necesito saber? En 1 hora. Fíjense que la guía de entrevista que ellos presentan es una guía de entrevista semiestructurada. Ellos le presentan a sus entrevistados el material previo a la fecha de la entrevista. Y les dicen, mire, el tema sobre el cual quiero que hable, señor fiscal, es acerca de la delincuencia en mexicanos, es acerca de el fenómeno tal que se presentó en la comunidad en la 5 de marzo. Ellos le dan un eje temático y le plantean algunas inquietudes que le van a responder, pero también le dicen, pero en medio de la entrevista yo le voy a aprovechar el tema y voy a hablarle de otro subtema, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer Oscar? Por eso yo le dije, mire Oscar, primero definamos el tema. Definir el tema es, un tema no lo puedo abordar de tanta forma, ¿verdad? Porque es que mire, es conectividad, mire, el problema es económico, mire, el tema es pobreza, mire, el tema es que no se quiere invertir. O sea, es multicausales y es cierto, y él tiene razón, todos esos problemas han atravesado la educación. Pero cuando hago un estudio, solo lo voy a hacer a partir de una forma porque si lo hago multicausal, no lo voy a poder terminar nunca. Entonces, yo le diría, analicemos el problema, así como decimos en casa, el problema que nos daña más, el que nos ataca más. Anoche llovió en mi casa. Habían 5 goteras.
No, la gotera es lo que menos vi. Lo que vi fue el agua. Ah, bueno, se inunda el cuarto. Sí, se inunda el cuarto. Se me dañó la refri. Entonces, para hoy tengo que tener una solución. ¿Qué hago? Llevo la refri a que me la arreglen, compro una nueva, arreglo el techo, saco el agua. Y así pasa en este tipo de investigaciones como las que estábamos hablando de educación. Son multicausales. ¿Qué haríamos primero? Primero hay que tapar las goteras. Porque si yo no sello las goteras, de nada me sirve volver a comprar otra refri. Después, tengo que revisar que haya funcionado el sellado de las goteras. Después, tengo que esperar a que haya otro evento de lluvia. Y así sucesivamente. Es una serie de pasos. Después viene la otra etapa. Tengo que ver si en los lugares donde aparentemente no habían goteras, tengo que revisar si permanecen igual. Vale. Ahora pasémonos a la fase 2. Vámonos a los aparatos eléctricos que se arruinaron. Y empezamos ya a determinar qué vamos a hacer con esos aparatos eléctricos. Así pasaría en este fenómeno que es tan complicado y es tan grueso y que a todos les gusta hablar de él, pero que nadie le ha dado hasta este día una solución porque la inversión es muy grande y tienen que haber muchas intervenciones de diferentes actores. Entonces acá, como les decía, muy amplia. No me dijeron cuántas preguntas hace Moisés o Nacho Castillo en la entrevista. ¿Hará 10 preguntas? 5. Fíjense que son pocas preguntas realmente. Permítanme un segundo. Sí, recordar, es un docente que al inicio de todas las materias está bien. Excelente, gracias. Bien, como les decía, es importante calcular entonces el número de preguntas, pero ¿cuántas preguntas van a hacer en este caso? ¿Cuántas preguntas para una hora? Ellos hacen alrededor de 5 bloques. Si la entrevista empieza a las 6 de la mañana, acuérdense que los bloques son los comerciales. Los comerciales marcan el cambio de tema. Y los comerciales me dicen cuántas preguntas yo voy a definir. Por cada bloque es un eje temático general. Cada 30 minutos hay cambio, pero 15 minutos dura. 15 minutos es la duración sostenida de una pregunta. Y esa pregunta, como es semiestructurada, entonces lo que hacen es que establecen conectores dentro de la misma pregunta. ¿Por qué tal cosa? Y cuando ya empieza usted a responder sobre la base de esa misma pregunta, le dicen, ¿y para qué van a hacer eso? Y es otra pregunta, pero es sobre la base del mismo planteamiento. Entonces, como ustedes no les van a dar más que para una entrevista, si ustedes hacen una tesis, a lo sumo les van a dar 15 minutos. Digamos que alguien los atienda muy bien, les van a dar 30 minutos. Entonces, ¿cuántas preguntas harían para la guía de entrevista? ¿Cuánto sería lo indicado? Yo digo que esta cantidad no. Pero ¿cuál sería la cantidad apropiada? Si son 15 minutos, ¿cuál sería la cantidad apropiada? ¿Cuántas preguntas? Quizás entre 5 y 10. Sí, por ahí anda el número. Yo diría, Reina, muy bien, Reina, he estado leyendo el libro. Yo diría, Reina, que la cantidad para unos 15 minutos podría ser quizás unas 6 preguntas a lo sumo. A lo sumo. Sin embargo, por protocolo institucional les van a pedir entre 6 y 8 preguntas cuando hagan su tesis.
Y en los trabajos yo les pido 8 preguntas. 8 preguntas. Y de ahí, de esas 8 preguntas, empezamos a depurar para ver si hay alguna que eliminar, ¿verdad? Sin embargo, aquí en investigación, que es lo que yo le decía a Oscar, hay que tener la mente abierta. ¿Por qué? Porque si yo llevo el trabajo y me reúno con el grupo, con el tribunal, a veces hemos hecho 7, pero ya cuando estamos con el tribunal, ellos dicen, pero miren, hay autores, tal como lo dice Reina, que nos mencionan que pueden ser 10. Sí, pero como digamos que queremos ser coherentes en que no nos van a dar tanto tiempo pues, para una entrevista a las personas. Sí, pero hay que recabar información. Entonces, por 3 preguntas tampoco nos vamos a poner a pelear, es lo que le trato de decir. Entonces uno termina diciendo, ok, que sean 10. Que sean 10 y aunque a veces metemos en dificultad al equipo investigador, o sea que eso es lo que recomienda el autor y es válido. Pero por el tema del tiempo es que yo digo, no, mejor que sean un poquito menos. Bien, muchachos, les agradezco. De este tema, que es las técnicas, hay tanto de qué hablar y hay tanto de qué aprender. Y al poner un tema, entramos en debate y me encanta entrar en debate con Oscar y con Reina. Hoy no quiso Reina. Sí, es que así aprendemos y así vemos diferentes ángulos, porque si todos me dijeran que sí, esto fuera muy aburrido. Así es que le agradezco a todos. Por ahí les puse nuevamente la nota. Revísenme. Si me he equivocado, díganme para bajarle en la nota. Pues sí, porque ustedes tal vez me dicen, no, licenciada, es que usted mucho nos ha puesto. Yo como, pues sí, esto está para todos, muchachos. Y puede pasar, si somos bien conscientes, me pueden decir, ¿verdad? No, licenciada, se ha equivocado, espero yo que no. Sigamos leyendo y sigamos buscando información sobre estos instrumentos y apréndanse todo lo de los instrumentos, por favor. Mañana vamos a hacer tráiganme por favor un cuestionario ya completadito con unas 8 preguntitas, pero bien hechitas, cerrado todo, cerrado. Y para finalizar, en el último minuto, que yo sé que ya me regalaron como 3 minutos, quiero decirles que en las asignaturas les ha salido por ahí un tema de la evaluación docente. Es importante que la completen. Y yo les pido de favor que la completen en donde sea que les aparezca, porque después a veces eso nos da problemitas cuando queremos hacer el examen final. Insisto, no dejen para última hora ese chequeo. Y lo otro es que sean objetivos, ¿verdad? Hay cuestiones que así como a veces les han fallado a ustedes, pueden fallarles a otras personas. Y en todos esos detalles hay que pensar. Ya veíamos que el tema de hacer una encuesta donde solamente me dan preguntas no es tan fácil solo poner a contestar como que eso es cualquier cosa. Hagámoslo con detenimiento, pero tratemos de hacerlo de ser posible este día. Bien, si no hay otra inquietud, muchachos, de mi parte, ha sido un gusto escucharlos, verlos y primero Dios mañana, entonces Samuel, igual que ustedes, vamos a estar celebrando que es la última clase. Mañana pueden tener ahí refrescos, churritos y cosas así para que a los 5 minutos antes de la clase damos el brindis de finalización. Pero lo que más les pido es que no se les olvide que el examen final hay que empezarlo a las 8. No se les olvide. El examen final a las 8, el lunes 7, y la evaluación docente, por favor, complétenla este día. Yo mañana voy a volver a preguntar y espero que me digan, ya la completé. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. ¿Hay alguna duda con la tarea? Sí, dijo 8 preguntas, pero con respecto a qué tema, elección libre. Eso era lo que yo quería que me dijeran. No, voy a dar un tema facilito para que sea generalizado el instrumento. El noviazgo. Sí, ¿verdad? Para finalizar con un tema que no sea tan, ¿cómo se dice? Tan polémico como este tema de la educación, que es bien complicado. Y que diferente del ángulo de donde estemos, vamos a tener una opinión diferente. Ya eso ya lo sabemos. Bueno, chicos, vayan a comer un ratito que ya van a tener clase. Cuídense mucho. Gracias, Muchas gracias.